Y yo te quería preguntar, por ejemplo, de lo que comentabas, que tú, aprovechando, digamos, esa línea en la que llevaste, ¿crees que existe posibilidad de que Sergio Pérez llegue a Mercedes-Benz? Pues Jorge, primero que nada, muchas gracias por estar aquí conmigo. Para los que se preguntan quién es Jorge García Maldonado, se van a sorprender seguramente tanto como yo. Quiero ponerlos un poquito en contexto. La razón por la cual invité a Jorge es porque vi algunos de sus artículos que escribe para El Universal. Ya los había visto como 2 o 3 anteriores que me llamaron mucho la atención. En muchos de sus puntos de vista coincido. Y dije, wow, como que este cuate es crítico, se ve que le tira la piedra, me gustaría poder platicar con él. Y pues le escribí directamente por Facebook, pero después dije, bueno, vamos a averiguar un poco más de él y me metí a internet y wow, me sorprendí muchísimo de enterarme que eres periodista, consultor con más de 20 años de experiencia en medios de comunicación, ¿no? Que has estado encabezando y fundando revistas líderes de los segmentos, por ejemplo, Max, Todo el Hombre, ESPN The Magazine en México, de deportes obviamente, Merca 2.0, que obviamente habla de mercadotecnia, publicidad, medios, también has colaborado con medios como Expansión, Alto Nivel, Singular, Life and Style, Mundo Ejecutivo, El Universal, el GQ, Líderes Mexicanos y muchos más. Y bueno, pues obviamente te especializas en varios rubros, obviamente son negocios, la industria automotriz, marketing, también eres consultor y entre tus clientes tienes empresas como Montalvo, Becker Socialland, Tank Group, Bombay, Shell México y marcas como los hoteles City Express, Afore Banamex, A Favor de lo Mejor, Plaza Sésamo, Librerías Gandhi. Incluso en el 2019 ganaste con un cliente llamado Tank Group la medalla de plata de la categoría Relaciones Públicas en el Festival Círculo de Oro del Círculo Creativo de México por la campaña para la iniciativa de donación 19S Arte que Rescata, con el objetivo de recaudar fondos para la Cruz Roja Mexicana. Pues toda una eminencia, mi buen Jorge García, así que muchísimas gracias por regalarme este espacio. Sé que me imagino ya después de ver todo esto, que eres una persona súper ocupada, entonces quería regalar este espacio, es algo que agradezco mucho. No, al contrario, Germán, un gusto, gracias por toda la introducción. Y pues sí, soy una persona muy, muy inquieta. Desde hace pues ya más o menos 21 años me vengo desarrollando en el periodismo y ya con la Agencia de Relaciones Públicas, pues este año ya es el 10º, ¿no? Entonces, no he querido dejar el periodismo por toda la chamba que tenemos en la agencia y de hecho mi piecito dentro del periodismo pues lo mantengo con mi columna semanal en el Universal, donde hablo exclusivamente sobre Fórmula 1. Es más un gusto que me doy y pues me gusta dedicarlo pues a esta pasión por la máxima categoría desde hace ya muchos años. Pues de hecho, precisamente de eso era lo que quería platicar principalmente en esta entrevista, digamos, más acerca de lo que también acá nos dedicamos, que es de Fórmula 1, platicar de los temas, así que recientemente has escrito, por ejemplo, el contrato, bueno, lo que me llamó la atención fue lo del contrato 2022, ¿no? De Sergio Pérez. Si me lo permites, me gustaría compartir, digamos, un parte del artículo que escribiste aquí en pantalla para que la gente lo pueda ver y que sepa de lo que estamos hablando. Perfecto. Que es precisamente ¿no? El contrato de Sergio Pérez para el 2022. Está viendo mi pantalla, ¿cierto? Así es. Y bueno, este fue el artículo que me llamó mucho la atención, ¿no? Que hablas de que comenzamos en 2021 en el mismo lugar en el que estábamos en octubre. Bueno, ahí leí varias cosas que me llamaron la atención, si quieres lo vamos a platicar, pero bueno, realmente es la causante por la cual dije, tengo que platicar con este cuate, a lo mejor sabe cosas que yo no sé o tiene ahí buenos contactos que le informaron de otras cosas. A la gente que lo quiera ver, pues busquen ahí en el Universal. De hecho, tienes, digamos, prácticamente tu perfil, ¿no? Si buscan Jorge García Maldonado van a poder ver todos los artículos que has escrito dentro del Universal.
¿no? Sería bueno que se echaran un clavado, porque ya hablas no solamente obviamente de Sergio Pérez, sino pues tienes varias cosas, ¿no? Hablas de los asientos de F1, de alguna vez que tuviste una entrevista con Michael Schumacher. Sería bueno que se aventuraran a echarse un clavado ahí a tus diferentes artículos que tienes ahí escrito. Y bueno, pues con respecto a este último artículo, ¿qué nos puedes contar? O sea, ¿cómo percibes el 2022 para Sergio Pérez? Bueno, para llegar a 2022, Checo tiene que primero pasar la aduana complicada de 2021, como lo menciono en mi artículo, pues estamos prácticamente en el mismo lugar, obviamente con un mood muy diferente a octubre del año pasado, donde se dio la noticia en la que Sergio Pérez se quedaba sin equipo y que no tiene un contrato para el próximo año, ¿no? Entonces, paradójicamente, estamos parados en el mismo lugar, en donde tiene lugar en un equipo para la presente campaña 2021, pero no tiene un contrato para la próxima temporada. Obviamente hay cláusulas dentro de su contrato donde a reserva de los resultados se puede confirmar su continuidad, pero de alguna manera la vara está alta, ¿no? De algún modo, pues fijada por el mismo Checo, donde ya es un ganador de Gran Premio, donde es un piloto muy constante, es su cuarto lugar en el campeonato de pilotos del año pasado, que incluso le pudo haber dado el tercer lugar del campeonato a Racing Point si Lance Stroll hubiera dado los resultados o los puntos necesarios, pero el Checo puso su esfuerzo, puso los puntos necesarios ahí para poner al equipo donde al final le ganó McLaren esa posición. Pero la vara está alta, ¿no? La vara está, yo lo pongo en el artículo, la vara está a la casa de todos los puntos y de robarle todos los podios a Mercedes, pero en especial a Valtteri Bottas, ¿no? En Mercedes la constante es que sus dos pilotos terminen en el 1-2, en el podio, con Max Verstappen en el tercer lugar, robando ahí algunos primeros lugares, unos segundos, y la idea es que, o el objetivo este año para Red Bull, es que sus dos pilotos terminen en el podio el mayor número de veces posible, ¿no? Y esto, pues con el objetivo claro, en primera, de que Red Bull logre el campeonato de constructores, obviamente impulsar en la medida de lo posible a Max Verstappen. Por eso decía, también menciona en el artículo que Checo tiene que decidir muy bien sus momentos, en qué momentos atacar, en qué momentos impulsar a su compañero de equipo, no atacar, sino más bien ser igual o más competitivo que él, ¿no? Y recordemos que en Fórmula 1 la primer persona con la que te comparan es tu compañero de equipo, ¿no? Entonces, Checo la tiene complicada, ¿no? Pero Checo ya pasó por esto, ¿no? Y la aduana complicada que pasó para llegar a 2021 fue Racing Point, donde el compañero de equipo era el hijo del propietario, ¿no? Claro. Y tan es así que pues, lo sacaron del equipo, ¿no? O sea, prefirieron traer a Sebastián Vettel para hacer dupla con él en lo que será esta aventura de Aston Martin. Pero Checo ya sabe lo que es vivir midiéndose, pues nada más y nada menos con el piloto número uno, que sería, en el papel habría sido Lance Stroll, ¿no? En este caso hay un número uno claro, que de hecho, si buscan ahí mis artículos en el Universal, hay un artículo donde toco cuánto más tiempo para que Max Verstappen sea campeón. Si no está mal mis cuentas, este es el 7º año ya de Max Verstappen en la máxima categoría. Y siempre se ha mencionado que es un potencial campeón del mundo, pero pues el tiempo pasa, obviamente hay una hegemonía muy clara de Mercedes, pero no se da este campeonato para este piloto que tiene todo en la mesa para lograrlo, ¿no? Que es un piloto rápido, que es un piloto consistente, que es un piloto con el respaldo de un equipo top, así lo veo, es el coche a nivel aerodinámico mejor diseñado de la Fórmula 1 por el Adrian Newey, pero ha faltado este punto de fiabilidad que Honda no ha entregado al 100%, ¿no?
y que este año, que en el papel es el último año de Honda en la Fórmula 1, al menos en esta etapa, pues van a poner toda la carne en el asador. De hecho, estuve leyendo algunas informaciones en donde algunos adelantos del 2022 lo estarían poniendo ya en el motor 2021, entonces están totalmente decididos a llevarse o a retirarse siendo campeones, ¿no? Entonces, pues obviamente también tocó ahí en el artículo, pues cuáles serían los escenarios para que Checo logre una continuidad en su contrato, e incluso para que Checo ponga sobre la mesa el hecho de si quiere seguir en el equipo o no, para irse a un equipo todavía mejor, ¿no? Recordemos que hubo ofertas tanto de Ferrari como de mismo Mercedes para que si no lograba un lugar en la parrilla 2021 se quedara como tercer piloto o piloto de desarrollo. Entonces las opciones ahí están también. Y pues ahora sí que Checo tiene todo en la mesa para poder lograr una buena campaña, pero pues los nubarrones ahí están. Hay un piloto de la misma escuela de Red Bull, que es Yuki Tsunoda, que está debutando en Alfa Tauri, gracias. Y que si en una de esas logra podios y obviamente termina por arriba de Checo en el campeonato de pilotos, pues no habría vuelta atrás, ¿no? O sea, sería muy obvio que asciendan al japonés. Y también está la amenaza también de Pierre Gasly, que puede tener una temporada igual de mejor o superior a la del año pasado. De repente, digo, en los grupos en los que coincidimos en Facebook, pues de repente hay mucha pasión encendida. Mencionan que quizá los escenarios que yo menciono son poco probables, porque Red Bull nunca ha hecho esto, pero si nos hubieran preguntado a estas alturas del año pasado, o si nos hubieran dicho a estas alturas del año pasado que Checo iba a terminar en Red Bull como piloto al lado de Max, nadie lo hubiera creído. De hecho, yo en un artículo que puse prácticamente cuando se supo que Checo no continuaría en Racing Point, y que se abría la puerta por los escenarios económicos de marketing y de resultados de Checo, de que ahí estaba una puerta abierta, muchos me tiraron de loco, ¿no? Dije, Red Bull nunca ha hecho eso. Red Bull tiene su academia de pilotos. Red Bull nunca va a apostar por un piloto que nunca ha ganado una carrera en su vida. Pues ya la ganó, terminó cuarto del campeonato, firmó con ellos y hoy está vestido de azul marino, ¿no? Entonces, ese tema... Y más en estos tiempos... Perdón, pero es que sí, ese tema es bien fuerte, ¿no? O sea, tú como, digamos, ya un periodista, y bueno, yo al final de cuentas, al estar expuesto, aunque no tengo ese mote, ¿no? De periodista, ese nombramiento, pues también lo vivo, que cualquier opinión es digna de linchamiento, ¿no? Y me pasó algo muy similar a lo que tú comentas, que cuando en julio más o menos, que se empezaba el rumor de que Sergio Pérez podría irse a causa de la llegada de Vettel, creo que fue más o menos por julio, tal vez lo pude haber dicho un poco después, pero pues mucho antes de que se vislumbrara realmente el tema de Red Bull de manera, digamos, oficial, pues yo dije, ¿no? Que podía ser una alternativa por los resultados que estaba teniendo en ese momento ya Albon, que se vislumbraba, digamos, complicado y demás, y que no veía por dónde podría llegar un piloto de su propia escuela de pilotos de Red Bull. Entonces, cuando lo planteé, aunque yo mismo decía que era algo muy difícil, pero lo planteaba como una alternativa, me decían que estaba loco y hasta me ofendieron y todo. Entonces, eso es fuerte, sí. ¿No? Es fuerte ese tema. Y yo te quería preguntar, por ejemplo, de lo que comentabas, que tú, aprovechando, digamos, esa línea la que llevaste, ¿crees que existe posibilidad de que Sergio Pérez llegue a Mercedes-Benz? Es lo que comentaba hace un momento. Imagínate que Checo termine de subcampeón. Un lugar que en el papel sería para Valtteri Bottas, esperando que Lewis Hamilton logre su octavo título. Ese lugar está asegurado prácticamente
para Valtteri Bottas. Si en algún momento Checo logra ese subcampeonato, que logra superar a Verstappen, o incluso que se den circunstancias para que incluso pueda ser campeón del mundo, la continuidad de Checo va a depender o dependería en un grado importante, en un nivel importante del mismo Checo, ¿no? O sea, Checo puede jugar con sus canicas y ponerlo todo a su favor para decir, me quedo con Red Bull el año que entra, o ¿saben qué? Hoy doy el brinco a un equipo como Mercedes. Recordemos que en 2022 viene un nuevo campeonato, viene un nuevo reglamento, que la idea en el papel es que empareje las cosas en la Fórmula 1, terminar con este dominio de Mercedes, pero Mercedes viene trabajando en este auto desde hace por lo menos 2 años, al igual que las escuderías top, al igual que Red Bull, al igual que Ferrari, al igual que quizá Renault mismo, pero McLaren. va a ser un McLaren mismo va a ser un parteaguas, por eso muchos pilotos, muchas escuderías tienen la mira puesta en el 2022 porque es un reset a la máxima categoría. Pero pues, obviamente de los resultados de 2021 es donde veremos a los pilotos el año que entra. Mismo Alonso tiene un contrato de 2 años, apostando también por ese 2022. Entonces va a ser un año interesante. Quizá no cambien tanto los lugares. Mismo Ferrari, mismo en voz de Matteo Binotto, dijo hace unos días que su apuesta es el 3er lugar del campeonato de pilotos. A mí se me hace súper lamentable que un equipo de su jerarquía sea tremendamente crudo, ¿no? Con los aficionados. Sí, ¿saben qué? Nosotros apostamos a estar por debajo de Red Bull y obviamente por debajo de Mercedes, ¿no? Fuerte, y en un claro. lugar donde va a competir fuerte mismo McLaren, mismo Renault, mismo Aston Martin, ¿no? Esa es su tirada también. Pero pues todo es posible. Estamos en la era, una era pandémica en donde cualquier escenario es posible, ¿no? En donde cualquier posibilidad, por muy baja que esta sea, puede ser posible. Había muy bajas posibilidades en septiembre de que Checo terminara en Red Bull y hoy es realidad. Había muy pocas posibilidades, 50-50, de que Fernando Alonso regresara a la Fórmula 1 y hoy está. Había pocas posibilidades incluso de que McLaren escalara al 3er lugar del campeonato de pilotos a principio de año, ganándole a Renault en su último año con ese nombre en la Fórmula 1, y lo logró. Era poco probable que Daniel Ricciardo se saliera de Renault y se fuera a otro equipo, y hoy está en McLaren, ¿no? Entonces, sí. o que Russell se sentara en el asiento de Hamilton. O que Russell se sentara en el asiento de Hamilton. De que hoy sea una posibilidad con cierto nivel de porcentaje de que se termine quede con llegando ese ahí. asiento, de que termine con ese asiento. Entonces, estoy de acuerdo. Esa parte, perdón, que es importante. Te voy a interrumpir de vez en cuando porque son temas, digamos, highlights. Yo veo probable a Russell en Mercedes. O sea, no sé qué tan probable, pero pasa el tiempo y pasa el tiempo y pasa el tiempo y veo que se complican las cosas. Algunos dicen, ¿no? Están haciendo lo mismo que hizo Red Bull, digamos, ruido mediático, están aprovechando, digamos, esa estrategia que vieron que dio muy buen resultado con Red Bull. A mi parecer, creo yo que son circunstancias distintas, sobre todo por, como tú le dices, el entorno pandémico. O sea... Sí, o sea, tú por ejemplo, veías fuera de Renault a Cyril Abiteboul. No, para nada. O sea, ya no está en la estructura. Ya trajeron a alguien de MotoGP de Suzuki, muy competitivo, campeón con Suzuki. Que apuestan a que pueda darle todas las condiciones en la mesa a Alonso para que pueda volver quizá a los podios, ¿no? Entonces, por eso te digo, este entorno pandémico hace que la Fórmula 1 sea más que nunca una ruleta con muchas sorpresas, y pues, como decía el buen Joe Ramírez, pues sigue siendo un estanque de pirañas, ¿no? Entonces,
cualquier cosa puede pasar. Obviamente hay escenarios muy seguros, ¿no? Pues el hecho de que Hamilton, si renueva con Mercedes, que se logre quedar nuevamente con el campeonato, realmente no va a haber diferencias tan significativas en las configuraciones aerodinámicas y de motores de los equipos respecto del año pasado, pero pues todo puede pasar, ¿no? O sea, todo hay que tener, yo siento que más que nunca en Fórmula 1 hay que tener la mente abierta, en donde cualquier cosa puede pasar, y yo creo que eso es lo interesante hoy de la máxima categoría. El año pasado tuvimos por lo menos 2 ganadores más de grandes premios que no habíamos tenido, como lo fue el caso de Pierre Gasly, como fue el caso de Checo, mismo Carlos Sainz logró podio, recuerdo también, no me acuerdo, creo que Lando Norris también logró uno, Ocon tuvo el suyo detrás de Checo, entonces Stroll mismo, Stroll se llevó una pole, ¿no? Entonces, sí. ¿No? Entonces todo es posible, ¿no? Entonces esto es lo interesante de esta Fórmula 1 que tenemos en estos años. Sí, fíjate que a pesar de que todavía no tenemos, digamos, la certeza de lo que va a suceder con Hamilton, pues ya algunos estamos en este medio haciendo nuestros pronósticos, y yo me atreví a poner a Sergio Pérez como campeón. Digamos, me aventuré, ¿no? Pero claro. no lo siento tan aventurado como en otras ocasiones, ¿no? Tal vez si lo hubiera dicho el año pasado ya estaría muerto. pero creo que en esta ocasión se puede pensar cosas grandes de Sergio Pérez, ¿no? Es la primera vez que realmente va a tener no solamente un auto, sino un equipo con ese nivel, digamos, tan competitivo, con ganas de ganar. Y lo veo así. ¿Tú crees posible, digamos, le das alguna posibilidad a Sergio Pérez de ser campeón en el 2021? Mira, yo creo que tiene, a mi modo de ver, un 40% de probabilidades de ser campeón del mundo, ¿no? Obviamente apostando en que quien tiene mayores posibilidades es Hamilton. Después yo pondría prácticamente en el mismo nivel de probabilidades, no de pilotos, ¿no? A Valtteri Bottas y a Max Verstappen con igual con un 60%, y por abajito de ellos, muy por debajo, a Checo, ¿no? O sea, Checo para el año que entra tiene que cumplir varias funciones. Uno, ser miembro de equipo, ¿no? O sea, ser escudero, o sea, ser escudero cuando se necesite, y ser protagonista cuando así se requiera, ¿no? Prácticamente yo trato de hacer una radiografía de lo que pasó en 2021. Imagínate los mismos resultados de Checo en Racing Point, pero vestido de azul marino con Red Bull, ¿no? O sea, robándose cuando Verstappen se estrelló en Zahir, pues fue la carrera de Checo. Cuando Verstappen se despistaba una y otra vez, Checo terminó en el podio en Turquía, por ejemplo. ¿no? Ajá. Entonces, Checo tiene que estar ahí siendo protagonista cuando Verstappen por alguna cosa no aparezca. Y sabemos hoy cuáles siguen siendo las debilidades de Verstappen. Yo en algún momento en mis columnas he dicho que Max Verstappen necesita un psicólogo o un terapeuta deportivo de cabecera, ¿no? Un coaching que esté diciendo, bájale a tus decibeles, bájale a tu intensidad, y puedes convertirte en el mejor piloto de la parrilla por mucho tiempo. Es un piloto que tiene una sustancia, una materia prima fundamental. Son dos, que es la juventud, sigue siendo un piloto muy joven, y segundo, es un piloto tremendamente rápido. Él saca las décimas cuando otros pilotos no la sacan, y obviamente pues tiene enfrente a Mr. Pole Position, que es Hamilton, ¿no? Pero teniendo igualdad de condiciones, Max Verstappen es un poleman también por naturaleza, ¿no? Entonces, Checo tiene que estar ahí cuando...
ojo, que quiero como complementar lo que está diciendo con un Checo Ujú. Pérez que es totalmente lo opuesto a Ujú. Verstappen en varios aspectos. Uno de ellos es que no es tan agresivo y al mismo tiempo eso es una característica que termina siendo positivo. Ya lo conocemos todo por su gestión de neumáticos. O sea, Verstappen destruye neumáticos, Pérez los cuida. O sea, es un ejemplo, ¿no? O Ujú. como tú dices, a veces es demasiado atrabancado Verstappen, demasiado intenso, demasiada hambre de victoria que a veces se nubla. Lo vimos, por ejemplo, como Ujú. dices, en Turquía. Y ahora pues tenemos un Pérez muy maduro, ¿no? Que sobre todo en la pista, que a través de esa madurez pues puede cambiar el rol de la situación. También pasó en el mismo Turquía, que fue cuando ya en la última vuelta tenía a Leclerc ya que lo había rebasado y él con paciencia, digamos, logró recuperar la posición, ¿no? Y se lleva el segundo lugar. Y varios aspectos que, digamos, pueden ser también tan importantes, aunque no sean tan espectaculares, tan importantes para lograr conseguir resultados importantes. Sí, y yo lo pongo en una dimensión todavía superior. Checo en esta temporada va a definir cómo va a pasar a la historia en los libros de Fórmula 1. Si va a ser el piloto, obviamente el mejor piloto mexicano de la historia, está prácticamente a una victoria de igualar a Pedro A Pedro Rodríguez. Rodríguez. Pero ojo, todavía no Eh, creo que todavía no llega a ese punto, todavía no. Está muy cerca, pero todavía no. pero también quizá como el piloto que ayudó a Red Bull a cumplir sus objetivos, impulsar a un Max Verstappen a su campeonato del mundo, impulsar el equipo a lograr a regresar a ser campeón de pilotos, y también como el primer, puede ser el primer campeón mexicano de Fórmula 1. Eso va a definir. Y no tiene que pasar en 2021, No, puede pasar en no. 2022, ¿no? Pero Checo va a definir este año cómo va a pasar a la historia dentro de la máxima categoría. Sí, y creo que también algo que es importante mencionar, cuando se habló del contrato de Pérez con Red Bull en un inicio, nadie podía creer o todo el mundo daba por hecho que por lo menos era por 2 años. Entonces, Sí, ese movimiento de ser por un solo año, la verdad, pues es súper parteaguas, ¿no? Históricamente para Pérez. Digo que obviamente ya también comprobamos que los contratos están hechos para romperse en la Fórmula 1, pero bueno, de todas sí, claro. formas, creo yo que si logra dar esta transición de la cual tú mencionas, seguramente el siguiente contrato que firme no sería por un año. De hecho, seguramente sería un contrato bastante jugoso e importante en su carrera, porque pues obviamente se daría una vez que lograra tener éxito con Red Bull, ¿no? Sí, claro, o sea, como decíamos hace unos momentos, todos los equipos, todos los pilotos tienen su mira puesta en 2022. Prácticamente todos los contratos de los pilotos están apuntando a tener un lugar en la parrilla del próximo año. Checo desde un inicio, que era el contrato que tenía con Racing Point, era llegar a ese 2022 donde se va a resetear la Fórmula 1 con un nuevo reglamento. Y obviamente eso es lo que buscaba en Red Bull. Está sujeto a los resultados, una eventual renovación, pero pues hay que pasar por 2021 y pues definir el futuro, ¿no? Yo creo que hoy más que nunca Checo tiene las riendas de su futuro en el volante, cosa que de repente parecía que no se veía en Racing Point, que estaban todas las cosas alineadas para que Checo no lograra los resultados y lo lograra su compañero de equipo, pero a fuerza de estarse imponiendo y de calificar mejor, de entregar mejores resultados, el equipo fue el que dijo, hay que darle todas las herramientas para que al final nos dé resultados. Finalmente, los puntos que le dio Checo a Racing Point, hoy lo está disfrutando o los está cosechando Aston Martin en dinero, que es el dinero que se entrega a los pilotos de acuerdo a la cantidad de puntos que logran en el campeonato. Entonces, yo creo que en Red Bull va a ser muy libre, ¿no? Pero sí va a
tener Checo que ser muy cerebral. Sí, obviamente, pues eso no solamente pasa con Checo, pasa con todos los pilotos, ¿no? Todos los puntos que se vayan sumando los pilotos se van sumando a la suma de unidades que reúnen los equipos en el campeonato de constructores, y eso es, a esa cantidad de puntos es proporcional lo que se les entrega por los derechos de televisión que gana la Fórmula 1, donde obviamente quien gana más por porcentajes desde hace muchos años es Ferrari, después Mercedes, y después ya van por los lugares que van ocupando en el campeonato. Entonces, pues, obviamente el piloto no se va con sus puntos, se quedan si este se cambia de equipo, se quedan en la escudería, y pues es lo que se le entrega en dinero, y obviamente pues ese dinero va a desarrollo, a túnel de viento, a pagar mismos salarios de pilotos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, comentábamos que Checo tiene que ser muy inteligente para esta guerra mental que seguramente va a haber en Red Bull, si en algún momento Checo está por encima de los resultados que entregue Verstappen. Obviamente mucho más si Checo no entrega lo que se espera de él. Va a tener que ser muy inteligente, va a tener que tener mucha madurez. Como decíamos, Daniel Ricciardo cayó en este juego mental con Verstappen. Él quería lograr el campeonato a como diera lugar, y al final eso, el tener todo ese, le costó tomar la decisión de irse a Renault. Lo podemos ver en el documental de Netflix, en donde fue una sorpresa para Christian Horner que Red Bull le quitara, que Renault le quitara al piloto, y que al año siguiente incluso ya no los iban a proveer de motores por las diferencias que tuvieron. Generó. Hoy Sí, Abiteboul se burló de eso. Sí, ¿no? Uh-huh. Sí, cuando se ve que se cruzan en algún momento en el paddock, le dice, pues, ¿qué vas a hacer el año que entra? Que ni motor ni piloto vas a tener, ¿no? Sí, estuvo. Ese momento fue muy de cringe, muy awkward. No, y hoy Cyril ya no está, ¿no? Y hoy Cyril, a ver quién se estará riendo ahora, ¿no? Yo creo que van a ser más diplomáticos. Yo creo también que es un movimiento estratégico para que se habla mucho de que Honda pueda, incluso si hay cierto consenso en el desarrollo de los motores, pueda continuar con Red Bull en 2022, pero también es quitar una piedra en el zapato para que Renault y Red Bull vuelvan a colaborar juntos, ¿no? Para mí es más esa situación. Para mí sí creo que posiblemente tenga que ver con una posible motorización por parte de Renault para Red Bull, pero obviamente no hubiera sucedido si Abiteboul hubiera seguido. Entonces sí coincido contigo totalmente. O quizás sí, pero iba a ser una relación muy tensa desde el principio, ¿no? Entonces, quitando la piedra en el zapato de Abiteboul, yo creo que está todo planchado para que eventualmente Honda y Red Bull vuelvan a colaborar juntos. Oye, ¿tú vives en Ciudad de México? Sí, aquí tienes tu casa en la Ciudad de México. Gracias. ¿Cómo percibes, originalmente soy del Estado de México, y bueno, tengo una percepción de que la situación actual del virus está fuera de control, y por lo tanto, digamos, enfocado solamente en la parte de Fórmula 1, yo pondría en tela de riesgo al Gran Premio de México. ¿Tú qué crees que va a suceder este año? Yo personalmente creo que no va a haber Gran Premio de México. Creo que las condiciones no están dadas para en 7, 8 meses darle la vuelta de que ya podamos estar afuera. Quizá en un esquema en el que hemos visto la Fórmula 1 sin público en las gradas, podría ser un escenario, pero pensar a tener un Gran Premio de México como el que habíamos dejado en 2019, 2018, que era el mejor Gran Premio en cuestión de organización, respuesta de fanáticos, carreras mismas, no creo que tengamos ese escenario en 2020.
2021, te digo, eventualmente podría venir el Gran Premio de México, si en un formato sin gente en las gradas. También va a contar mucho que tanto Brasil como Estados Unidos realicen sus carreras, porque si no, logísticamente no tiene caso venir a América por una sola carrera, ¿no? Entonces, creo que las cosas se van a seguir moviendo en los próximos días para saber si podremos tener un Gran Premio de México, al menos en un papel que solamente exista la carrera. Creo que Brasil ya finalmente se resolvió el asunto, ¿no? O sea, que había habido un problema, digamos, de índole político, porque al parecer se había hecho este acuerdo por 5 años más, pero se hizo sin licitación, entonces ahí entró el gobierno y eso, pero tengo entendido que ese tema ya está resuelto y que sí va, digamos, Brasil sigue. ¿Tú tienes información al respecto? Sí, no, yo me refiero a una cuestión de pandemia, ¿no? Ahorita sí. en Estados Unidos, incluso los partidos de NFL son con audiencia en los playoffs, pero si en algún momento Estados Unidos decide cancelar su carrera de Fórmula 1 y Brasil y México siguen con una situación fuera de control con la cuestión de la pandemia, veo poco difícil que la Fórmula 1 se aviente la incursión en América por una sola carrera. Sí. ¿Cuáles son tus expectativas, digamos, en cuanto a equipos para este año 2021? O sea, ¿cómo ves esa famosa media tabla de la Fórmula 1? Pues va a estar reñida desde el principio, tanto en los equipos top, entre Ferrari, Mercedes y Red Bull, ¿no? Pero en media tabla yo creo que Alpine o lo que era Renault va a tener mucho juego ahí, mucha disputa con McLaren. Aston Martin también la tiene que romper para justificar todo el circo del año pasado, incluyendo la llegada de Vettel, la partida de Checo mismo. Tienen que justificar en los hechos los movimientos que realizaron el año pasado. Entonces va a ser una media tabla muy disputada, ¿no? Igual Alfa Tauri ya confirmaron que tienen un piloto que puede ser capaz de ganar grandes premios con Pierre Gasly. Helmut Marko ya empezó también con un juego ahí mental, diciendo que le encanta la velocidad de Tsunoda, de que le encanta cómo rebasa. Ya también está ahí, ¿no? Como poniendo presión extra, ¿no? Obviamente tienen que seguir alentando su proyecto de su escuela de pilotos, su proyecto deportivo, porque tienen que regresar a él, ¿no? O sea, tienen que seguir alimentando la Fórmula 1 con caras nuevas, y uno de sus proyectos más viables los últimos años ha sido su Red Bull Academy. Ahorita está este bache que se abrió, que sirvió de entrada para Sergio Pérez, pero tienen que regresar a ese proyecto, y también ellos están presionados en tener resultados, ¿no? Entonces va a ser una media tabla muy disputada, y hay presión prácticamente. Yo creo que los únicos equipos que no tienen presión de lograr algún podio, obviamente sí la tienen, pero que no pasa nada, entre comillas. Haas y Williams, ¿no? Es Haas y Williams con pilotos debutantes, ¿no? Haas, lo pueden ver en algunas de mis columnas, el mandamás de Haas, su director de equipo, a mí se me hace uno muy, muy malo, ¿no? Yo creo que no es que los pilotos fueran malos, tanto no. los dos que se acaban de ir, los dos habían logrado podios en algún momento, pero yo creo que Güter, ¿cómo se llama? Es con G, pero no me acuerdo su nombre. Vamos a googlearlo ahora mismo para una vez decirle a la gente. Sí. Pero Günther, no me acuerdo cómo se llama.
Gunther Steiner, sí. Exacto. Ajá. A mí la gestión de Steiner a mí se me hace muy mala, ¿no? Muy autoritaria, pero además casi irracional, ¿no? Muchas veces, o sea, casi cortando cabezas a lo loco, amenazando casi todo el tiempo. Funcionaba con puro terror, ¿no? Puro terrorismo era lo que practicaba. Bueno, eso es lo que pudimos ver, obviamente, a través de series como Drive to Survive. Pero sí, su personalidad es de verdad terrible. O sea, yo creo que a nadie le gustaría tener un jefe así. No, y aparte, pues es un equipo que cuenta con una inversión importante y es el único equipo norteamericano, el único equipo estadounidense en la Fórmula 1. Tradicionalmente a los equipos americanos no les va bien en la máxima categoría, están muy hechos para categorías como Indy, Sí, para NASCAR, para óvalo, y tradicionalmente los equipos y los pilotos mismos norteamericanos han sido muy pocos los que han brillado a lo largo de los años. Dan Gurney, que tiene una tradición muy grande, que incluso fue el que inició la celebración esta del champán en Le Mans. Mario Andretti, mismo, que es uno de los apellidos con más tradición en la máxima categoría. Pero sin embargo, Michael Andretti sí estuvo, ¿no? Michael Andretti, si no me equivoco, fue un fiasco. Creo que nada más estuvo un año. Creo que no estuvo ni en el año completo, si no me equivoco. Fue un fiasco en McLaren, ¿no? De hecho, Joe Ramírez en su libro Mi vida en la Fórmula 1, pues habla de lo que fue el paso de Michael Andretti con McLaren, ¿no? Un piloto que no se concentraba, que estaba desfasado, que tenía mucho éxito, venía de tener mucho éxito en IndyCar, ¿no? En IndyCar, y prácticamente se aventaba vuelos cada fin de semana entre Estados Unidos y Europa para cumplir con las carreras. Y pues teniendo un piloto como Ayrton Senna ahí para aprenderle todo, pues como dices tú, ni la temporada terminó, ¿no? Pero tradicionalmente a Scott Speed en algún momento fue parte de la Red Bull Academy, también parte de los equipos de Red Bull, y no brillaron mucho. Les cuesta mucho a los pilotos norteamericanos dar el brinco de Fórmula 1 de categorías norteamericanas a la totalmente. Fórmula 1, ¿no? Sí, el salto natural es viceversa, no de las series americanas. Pilotos consagrados, no necesariamente norteamericanos, que han dado muy buenos resultados en Estados Unidos para dar paso a Fórmula 1, pues han sido muy pocos los que han brillado los últimos años. Sebastián Bourdais, multicampeón de Indy con Haas mismo, estuvo en Red Bull y creo que logró apenas puntuar algunas carreras. Cristiano Damata, campeón también de la Indy, y después con este esfuerzo fallido de Toyota, ¿no? En la máxima categoría, pues también brilló muy poco. Creo que solamente, si recuerdo bien, Kamui Kobayashi venía también de categorías norteamericanas y lo hizo relativamente bien en Fórmula 1. Es el último piloto brillante japonés en la máxima categoría. De hecho, fue, si no me equivoco, fue compañero de Checo alguna vez. Entonces, pues sí, la baraja este año, volviendo a 2021, pues se va a mover bastante. Ver caras nuevas también refresca mucho. Desafortunadamente son dos pilotos debutantes en el mismo equipo. Sí, un error, eso es un error a mi parecer. Enorme. Entonces sí va a ser complicado para Haas y para Williams también. Siempre he pensado que es importante que haya un mentor en cada equipo, o sea, un novato con características, digamos, de futuro y un mentor. Pero también la forma como se han manejado los equipos últimamente ha sido muy bizarra, o sea, demasiado extraña. Por ejemplo, tenemos un Alfa Romeo que tiene en sus filas a Raikkonen, ¿no? Cuando podrían tener a lo mejor a un piloto ya más joven que pudiera tener pues más posibilidades de
de tener historia, ¿no? Raikkonen la verdad está ahí, pues, corriendo como si fuera un hobby, pero tampoco aspirando a nada. De repente da, pues, obviamente, sus chispazos de talento que tiene, pero que no aporta realmente mucho para la Fórmula 1, a mi parecer. Me gustaría ver más, digamos, a lo mejor un Raikkonen, a lo mejor en otro equipo donde pudiera no tapar a un posible futuro. Por ejemplo, no hubiera estado excelente tener precisamente a este Schumacher acompañando a Raikkonen, por ejemplo. Yo creo que hubiera sido algo mucho más, más agradable, ¿no? Como Pues historia, sí, además. sí, pues, también hay que ver por qué están. Yo difiero un poquito contigo con Raikkonen. Raikkonen creo que todavía tiene carreras buenas que entregarle a la máxima categoría. Le pone mucho sazón cómo es, ¿no? La forma en la que él La personalidad. la personalidad Sí, eso sí, eso sí. que tiene, ¿no? Y pues también está ahí por el conocimiento que tiene de los motores Ferrari, que eso para Alfa Romeo pues es oro molido. El tener de coequipero a este chico Giovinazzi. Giovinazzi, pues es la apuesta eterna que han tenido los equipos italianos de que un piloto de la misma nacionalidad brille por fin, ¿no? Y es una apuesta que se mantiene hasta la fecha, ¿no? Entonces, Yo lo veo muy lejos, ¿eh? A sí, Giovinazzi lo veo lejísimos. tiene de repente muchos contrastes, no es un piloto muy, muy consistente, pero pues también se la juega este año con su permanencia en la Fórmula 1, ¿no? Y yo creo que también será el último año que veremos aquí en la máxima categoría, y así vamos a tener muchas sorpresas. Va a ser una campaña muy interesante, esperemos reñida, ¿no? Pues bueno, tenemos a un piloto como Hamilton, que es el indiscutible, el mejor piloto de la parrilla. Hay muchísimo debate sobre si es el coche, sobre si es el piloto. Obviamente es el mejor coche el de Mercedes, pero también en carreras improbables que podría haber ganado Mercedes la temporada pasada, este mismo Gran Premio de Turquía, ¿no? Donde Hamilton prácticamente se sacó ese triunfo de la bolsa, ¿no? Calificó mal, arrancó mal, y conforme fue pasando la carrera, fue evolucionando en su manejo. Conforme se secó la pista también, le ayudó mucho eso. También, y ahí fue gestión, fue una victoria más del piloto que del coche, Claro, ¿no? claro. Lo vimos con Checo mismo, lo vimos con Vettel logrando un podio con Ferrari, el último podio con el equipo del Cavallino Rampante, pues Hamilton ha tenido la virtud de aprovechar pues todas las condiciones que ha tenido a su favor, tener el mejor coche, tener la mejor gestión, tener el mejor equipo, que también vemos que puede fallar, como pasó con Russell en la carrera de Sahir. Sí. Entonces, pues todo es posible. Es que es muy chistoso la Fórmula 1, como muchos la perciben, cosas aficionados que ven las cosas por automático. No, pues ya esta carrera la van a ganar Hamilton, ¿no? Y no, o sea, te das cuenta de que hay mucho en juego. Obviamente el equipo más consistente, más disciplinado, más ordenado en infraestructura, en gente, en organización, en financiamiento, quizás hasta en instalaciones, pues es Mercedes. Y Mercedes ha sabido capitalizar todo esto por lo menos la última década. El único piloto que le ha podido arrancar un campeonato a Lewis, pues ha sido un piloto del mismo equipo, ¿no? De Mercedes, en este caso Nico Rosberg. Entonces, pues ellos tienen todas las piezas alineadas para seguir dando resultados. Este año no tendría por qué ser distinto. Como mencionábamos, las configuraciones de los motores y de las cuestiones aerodinámicas no van a distar mucho de lo que vimos en 2020, y en el papel están las cosas para que Mercedes siga siendo protagonista, ¿no? Entonces, se tienen que definir estas cuestiones contractuales que han puesto un poco turbias las cosas en el futuro del equipo.
a lo mejor y a lo mejor puede ser hasta una cuestión de imagen, que a mí se me hace una cuestión muy tonta, porque toda la prensa, ha habido gente que dice, no, pues es que es una cuestión mercadotécnica para que se siga hablando del equipo en los medios, y pues no, les ha traído muy mal la prensa. Por lo menos a Lewis lo han tachado de cómo puede ser que de capitalista. Exactamente, de que pida un contrato de ese tamaño, que incluso, si ve mi artículo pasado en el Universal, donde hablo precisamente de la cuestión contractual de Lewis, no dista mucho su salario de lo que está pidiendo, de lo que actualmente tiene. Ganaba o gana cerca de 45, 47 millones de dólares al año. El contrato de este año lo están poniendo en los 50, algunos lo ponen hasta en los 56. El meollo del asunto es el tiempo, ¿no? O sea, Mercedes dice, yo te pago prácticamente por año, no me pidas un contrato ahorita de 4 años, ¿no? Entonces, claro. Pues ahí están todas estas cuestiones que han enturbiado un poco la relación. De hecho, hasta mismo Toto Wolff, el mandamás de Mercedes, ha dicho, pues estaremos listos para la decisión que tome Lewis. Nosotros como equipo estamos listos para lo que suceda, ¿no? Que ojo, entonces, que ahí cambió la narrativa por parte de Toto. Toto siempre había dicho, no, Lewis seguramente va a continuar. Desde un principio, me acuerdo que ya en la penúltima carrera, Lewis Hamilton dejaba vislumbrar que no sabía qué iba a pasar con su futuro. No sé si recuerdas esa declaración. Sí. Que removió muchas olas y de repente salió Toto Wolff a decir, no sé por qué dijo eso, pero seguramente va a seguir. Y ahora ya las últimas declaraciones de Toto son como tú dices, bueno, pues si no sigue, ya tenemos como nuestro plan B y sabremos que sí, ¿no? Es diferente ahora. Y esto responde a la cultura de mismo Mercedes, ¿no? O sea, la cultura o la gestión germana. Los germanos son institucionales, se cuadran y dicen, estas son las condiciones, bajo estas trabajamos y bajo estas damos resultados, ¿no? Entonces, como lo pongo en mi artículo de la semana pasada, si Hamilton se llega a quedar fuera de la máxima categoría, sería un golpe para su reputación, para el mundo del deporte, porque he revisado las biografías de otros deportistas y ninguno se ha quedado en la lógica de seguir haciendo historia por una cuestión meramente económica. Obviamente ha habido boxeadores, ciclistas, futbolistas que con tal de seguir ceden un poco en la parte económica. Muchos, sí. Por seguir, ¿no? Y sería una lástima que en el papel sean las cosas de no continúe la Fórmula 1, no porque yo no quisiera, sino porque no se hizo justicia en el acuerdo. Yo merezco como piloto. Uh-huh. Sí, de hecho, nada más contextualizando lo que dices, por ejemplo, se habla de que el Canelo en este año redujo sus ganancias como en una tercera parte. Por ejemplo, sí, ¿no? Y yo creo que pues sí, yo creo que todos los pilotos o todos los deportistas de élite se han dado cuenta de la situación como está y la mayoría quiere seguir, ¿no? O sea, y gracias a eso podemos disfrutar de glorias como Tom Brady a la antesala de un Super Bowl, de un Federer siguiendo haciendo historia en el tenis, lo mismo Nadal, lo mismo Djokovic, lo mismo Tiger Woods. O sea, te juro, hoy que Tiger Woods no gana lo mismo que ganaba hace 20 años, obviamente por todos los escándalos muchos factores que tuvo en su carrera, pero pues a él lo que lo mueve es el placer por seguir haciendo lo que a él le gusta, por lo que él se le desafía. Y cada vez que logra ganar un major, pues se hace mucho más grande la leyenda de ese deportista, sí. en este caso Tiger Woods, pero sería una lástima que Hamilton, por una cuestión meramente contractual, diga, pues yo pongo aquí final a mi carrera. O sea, sería como la gran mancha en su currículum de por vida, ¿no? Yo siento que sí va a haber una negociación en donde ambas partes van a tener que ceder, incluso Mercedes, obviamente Hamilton, en donde quizá no sea un contrato anual, como lo está pidiendo el equipo alemán, en donde diga, ok, te doy 2 años, te dejo el mismo salario,
incluso te doy los 50 millones, pero continúa, ¿no? Y pues obviamente Hamilton va a tener que ceder en la parte temporal que quiere que cumpla su contrato. Entonces, pues va a ser ahorita están aparentemente en un juego de vencidas, pero pues el tiempo corre y estamos a 24 de enero. Las primeras pruebas son el fin de semana del 15 de marzo, de la segunda semana de marzo, así que pues... Que van a ser en Bahrein. Van a ser en Bahrein, y pues el tiempo corre y pues veremos cómo termina todo esto. Sí, pues mi querido Jorge, primero que nada, muchísimas gracias por haber compartido este espacio. Normalmente podríamos haber hablado yo creo que 3 horas, pero busco que te sea, digamos, conciso el video, pero sí quiero invitarte a que estés nuevamente con nosotros. De hecho, tenemos planeado en otro canal, estuvimos platicando con Ricardo Ponce de Racing Team, también tengo muy buena relación con Jarama Fan en España y queremos hacer como una especie de podcast donde... estén involucrados varios, digamos, personalidades de la Fórmula 1 y obviamente sería un placer tenerte. También está otro chico que se llama Motorsport Daily, creo. Entonces sería muy bueno como poder hacer una especie de conferencia como 5 o 6 y poder platicar y debatir y poder compartir nuestros puntos de vista y pues me encantaría que pudieras formar parte de eso. Y pues agradecerte nuevamente por haberme brindado la oportunidad de platicar contigo. La verdad es que es muy enriquecedor escuchar puntos de vista de gente que pues también vive con tanta pasión este mundo, que incluso, por ejemplo, en tu caso, a pesar de que tienes muchas otras actividades, pues te das, digamos, el lujo sí, podríamos llamarle el lujo de poder escribir artículos para Universal. Así es que muchísimas gracias, de verdad. No, al contrario, y cuenta conmigo para lo que necesites. Yo públicamente le doy muchísimas gracias al Universal, a Gerardo Velázquez de León, que es el director de deportes, que me permita cada semana dar mi punto de vista sobre Fórmula 1. Para mí es un honor en un diario como el Universal ser el único columnista que tenga que ver con el tema de la máxima categoría. Y pues vendrán los años y mientras me sigan permitiendo escribir ahí voy a estar presente y obviamente cuenta conmigo para seguir enriqueciendo el debate acerca de esta pasión que nos mueve, que es la Fórmula 1. Perfecto, pues muchísimas gracias. Entonces vamos a estar en contacto. Y nada, a toda la gente que está viendo esto, recuerden que tenemos nuestro sorteo de 20,000 geeks, así es que lo único que tienen que hacer es dejar el hashtag 20,000 geeks, dejar un comentario y compartir en su cuenta de Twitter. Es todo lo que tienen que hacer y automáticamente estarán participando por un ticket para el Gran Premio de México. No se preocupen, ya sé que Jorge dijo que muy posiblemente no se haga, pero si no se hace, ese ticket valdrá para el año siguiente, así es que no se estresen por ese tema. Y bueno, nos vemos en la próxima emisión de Geeks sobre Ruedas.